Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de programación orientada a objetos en C Sharp. Vamos a continuar viendo en este paradigma muchos de los temas que traen y que pueden ser muy interesantes para poder dominar este ámbito del paradigma orientado a objetos y usando obviamente, como estamos haciendo en este curso, con C Sharp. Vamos a ver hoy herencia, encapsulamiento y polimorfismo. Así que vamos a darle, vamos a continuar y vamos a ver qué tenemos para hoy. Entonces, para poder nosotros hablar, ¿cierto? En este caso, sobre la herencia, tenemos que ver unos temas muy importantes y es saber, ¿cierto? ¿Qué es herencia? ¿Qué entendemos nosotros por herencia? La herencia puede ser algo, ¿cierto? Como bien dice, que algo que se hereda, algo que se obtiene. En este caso, por ejemplo, en el ámbito nuestro normal, ¿cierto? Por ejemplo, si yo heredo, por ejemplo, de mis padres, ¿cierto? Puedo yo heredar cierto parecido en los ojos, la nariz, puedo tal vez de pronto la altura, ¿cierto? Puedo tal vez heredar como el propenso a tener cierto peso, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros podemos heredar en este caso. Bueno, también dinero, el que tenga dinero, el que herede deudas, puede heredar deudas, o sea, depende mucho como lo que tengamos la capacidad de heredar. Pero en este caso, la herencia es algo muy similar. Cuando nosotros tenemos una clase padre, ¿cierto? En este caso, la clase padre que nosotros hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Era la clase animal. Entonces, si vemos aquí, animal ya tenía unos ciertos atributos, ¿cierto? Que ya existían, ¿cierto? Que él ya tiene. Pero entonces en esos atributos que tiene la clase padre, que en este caso, ¿cierto? La clase padre animal, tenía los atributos de nombre, tenía los atributos de color y tenía los atributos de origen. Entonces ya luego llega el momento donde yo tengo que, por ejemplo, decir, hey, pero es que yo necesito hablar de un animal en específico, ¿cierto? Yo ya tengo, sí, ya tengo una referencia a los animales, pero yo no puedo, digamos, lograr colocar todos los atributos que necesita un animal en una sola clase que se llame en general animal. Ya que, por ejemplo, si yo necesito colocar plumas, pues no lo puedo colocar acá porque pues no todos los animales tienen plumas. Entonces ahí ese caso es cuando nacen las clases hijas. Entonces las clases hijas en este caso pueden ser varias. Por ejemplo, yo puedo tener el vaca, ¿cierto? Vaca es un animal, ¿cierto? Yo puedo tener la clase caballo, yo puedo tener la clase gallina y todas estas son claramente animales. Pero ¿qué pasa? Para yo no tener que en cada una de estas clases escribirle todos estos atributos que necesita, lo único que voy a hacerle entender a estas clases es que heredan de esta clase padre. Entonces lo que voy a hacer es que cuando, por ejemplo, vaca pueda tener estos atributos y yo pueda agregarle otros atributos que la distingan de las demás. Ya que, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas cosas de nuestros padres, pero tenemos otras cosas que nos distinguen de ellos, que nos hacen únicos. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que vaca, ¿cierto? Herede de animal, caballo y gallina, pero va a tener otras diferentes. Entonces, en caso tal, lo que yo voy a tratar de hacer es que claramente este herede de animal, pero que vaca tenga otras cosas. Por ejemplo, yo puedo ponerle el número de cuernos, ¿cierto? Digamos, si tiene un cuernito, dos cuernitos, digamos, pues cierto, o sea, tiene 1,5, porque de pronto lo tiene mochito, por decir así, cierto, puedo estar equivocándome, cierto. Puedo colocarle, por ejemplo, la cantidad de leche diaria, cierto. O sea, puedo buscar ciertos atributos que realmente tenga, en este caso, la vaca, cierto. Yo, digamos, por ejemplo, en este caso, también el caballo va a heredar de animal. Y al caballo también le voy a buscar, ¿cierto? Algunos atributos que lo hagan diferente, ¿cierto? Por ejemplo, color. Es que en este caso, no sé cómo se escribe, pero de la crin, ¿cierto? De aquí de la parte aquí del cabello del caballo, ¿cierto? Puedo buscarle otro, no sé, por ejemplo, la velocidad que tiene el caballo de galope. Velocidad de galope. Yo puedo colocarle otras que obviamente no las puedo colocar en el padre porque no todos tienen esos atributos. Entonces ya serían atributos comunes. Por ejemplo, la gallina, sí puedo ponerle tipo de plumas, ¿cierto? Y tenerlo así diferente. Entonces, ¿qué es lo que busco con esto?
que la herencia también algo que me facilita es la reutilización de código. En caso tal de que no tengo que volver otra vez a escribir esos atributos, sino que los llamo de otro. ¿Cómo sería eso aplicado a nivel de código? Entonces vamos a irnos acá a nuestro primer proyecto, ¿cierto? Y vamos a agregar. Entonces vamos a darle en agregar y vamos a darle en una nueva clase. Entonces en este caso vamos a crear otra clase. En este caso llamémoslo, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? Llamémoslo caballo, ¿cierto? Para que le hagamos la parecida al ejemplo que hicimos. Entonces aquí tenemos la clase caballo, ¿cierto? Entonces aquí en la clase caballo lo que vamos a hacer para poder darle a entender que hereda de la clase animal, cuando estamos trabajando en Java lo utilizamos con la palabra extends, ¿cierto? Pero como estamos aquí en C#, aquí la forma de yo llamar la herencia es con los dos puntos. Entonces aquí en este caso coloco caballo, dos puntos, animal, ¿cierto? Entonces aquí ya pues le estoy dando referencia a que hereda de la clase animal. Entonces, ¿qué hago yo para poder traerme todos los atributos, ¿cierto?, que tiene animal, ¿cierto?, a la hora de cuando vaya a construir el objeto? Claramente tengo que hacer un cambio en el constructor. Entonces yo hago public caballo, ¿cierto? Abro acá, coloco las llaves y acá lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle dos puntos, base, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando lo que tenemos aquí en animal, sabemos que todos son string, string, string. Entonces, los vamos a llamar. Entonces, vamos a llamarlo aquí. Vamos a ponerle string, ¿cierto? String nombre. Vamos a ponerle string color. Y vamos a llamarlo aquí string origen. Y aquí en el base lo que vamos a llamar son estos atributos: nombre, ¿cierto?, color y origen. Entonces ya lo que le hicimos entender aquí es que estos parámetros que me van a pasar en el constructor de caballo, ¿cierto?, tienen que hacer como ese seteo que se hace acá. Entonces mire que yo no tengo que escribir esto que escribí acá, escribirlo acá. Entonces listo, vamos aquí entonces a el constructor de caballo y entonces vamos a, por ejemplo, aquí vamos a llamarle, ¿cierto?, otros atributos que son necesarios para como tal, para el caballo. Entonces vamos a hacerlo aquí, después de la llave. Entonces vamos a poner otro atributo. Entonces, por ejemplo, aquí pongámosle string o pongámosle integer, ¿cierto? Pongámosle aquí un entero y vamos a ponerle velocidad galope, ¿cierto? Y vamos a cerrarlo acá. Listo, ya tenemos acá y entonces aquí también vamos a agregarlo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, integer velocidad galope, y aquí vamos a llamar y vamos a igualarlo, ¿cierto?, con lo que tenemos aquí. Entonces en este caso lo que sería es velocidad galope, vamos a copiar acá, va a ser igual a velocidad galope que tenemos acá. Listo, y ya quedaría. Entonces si nosotros nos vamos en este caso a nuestro programa acá y vamos a crear un caballo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Entonces llamamos caballo 1 new caballo, y aquí en el constructor colocamos entonces lo correspondiente, el nombre, ¿cierto?, del caballo, no sé, Spirit. Vamos a ponerle aquí un color, este va a ser café, ¿cierto? Aunque bueno, Spirit creo que era amarillo, entonces amarillo. Vamos a ponerle aquí el origen de Spirit, Disney, y vamos a colocarle aquí la velocidad de galope, pongámosle 20, que va a simular a 20 km por hora, ejemplo. Entonces listo, guardamos acá y mire que ya el caballo queda en este momento. Si yo hago lo siguiente, console write line, y llamo el caballo 1 punto, pongámosle el nombre, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que nuestro proyecto va a sacar eso. Vamos, compilamos, esperamos a que compile, saque la consola
Y vamos a ver lo siguiente. Vamos aquí a ampliarlo un poquitico. Y mire que va a sacarnos aquí el nombre. Mire que simplemente lo que hizo fue hacer lo mismo que cuando llamamos nosotros del animal, ¿cierto? Que hacemos con el constructor, pero como nosotros estamos heredando, podemos colocarle todos estos atributos que están acá. Entonces, eso es más o menos lo que hace la herencia. Y la herencia lo que busca, pues es esto, hacer una reutilización de código y buscar, digamos, donde nosotros podemos hacer cuando hacemos la abstracción, buscar el objeto más abstracto, ¿cierto? La clase más abstracta, que en este caso sería el animal, y empezar a mirar de ahí para abajo, ¿cierto? Los demás que existen. Entonces ahí ya tendríamos, en este caso, la creación de un caballo por medio de la herencia. Otro de los temas que es importante saber es el tema del encapsulamiento, ¿cierto? Porque entonces el encapsulamiento lo que va a buscar es poder nosotros definir, ¿cierto? En este caso, digamos, por ejemplo, la privacidad que va a tener un atributo en la aplicación. Entonces, ¿qué tipos en este caso tenemos de tipos de privacidad, ¿cierto? En el encapsulamiento. En el encapsulamiento tenemos los tipos public, tenemos los tipos private, tenemos los tipos protected. Principalmente son los más conocidos. ¿Qué pasa? Que los tipo public, o bueno, en este caso también está el internal, ¿cierto? Que el internal es uno utilizado, que por lo menos se ve ahí en C#. Entonces, los public y los private son muy utilizados. O sea, siempre en muchos proyectos que se vean o demás, siempre se va a tener el concepto de público y de privado. Se va a hacer lo más común de ver. El protected va a ser más visto cuando hablamos en temas de herencia, cuando van a ser atributos que se van a usar entre la clase hija y la clase padre. De los públicos son accesibles en cualquier parte, o sea, son accesibles en cualquier parte de la aplicación. Y los privados, lo que busca claramente un atributo privado es que sean accesibles dentro de la clase o por medio de métodos. Vamos a ver aquí, vamos a correr un poquitico esto para que puedan tenerlo ahí si están tomando nota. Entonces, sea por dentro de la clase o por medio de métodos, ¿cierto? Como le digo, aquí el protected más que todo es utilizado a nivel de herencia. A nivel de herencia. Y los internal y otros ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, en este caso es lo que busca el encapsulamiento. Como ven, al yo tener este atributo público, yo lo que puedo hacer con este atributo es lo que hicimos en la anterior clase. Yo poder tomar este atributo de acá y cambiarlo. Si yo quiero simplemente hacer caballo 1 punto y busco velocidad galope, que está acá, y lo quiero igualar a 30, ¿cierto? Simplemente cuando yo llame aquí, ¿cierto? Cuando yo haga el console.writeLine y llame caballo 1 punto velocidad de galope, lo que nos va a mostrar es obviamente que ha cambiado en este caso a 30, ¿sí? Cuando yo tengo un atributo privado es porque es algo que yo no quiero que sea o que se pueda cambiar cuando lo tengo por fuera de la aplicación, en este caso en el main, sino que sea solamente utilizado dentro de la aplicación. Entonces si yo por ejemplo hago en este caso private, vamos a ver, yo hago por ejemplo private, ¿cierto? Y vamos a ponerle un int y vamos a ponerle valor caballo, digamos el valor que lo que vale el caballo, pues, ¿cierto? Para venderlo. Entonces si yo lo coloco acá, ¿cierto? Y vamos a llamarlo aquí, vamos int valor caballo y lo igualamos acá. Entonces hacemos valor caballo, vamos a borrar aquí. Entonces cuando ya tenemos esto acá y yo voy y lo creo en nuestro programa principal, yo coloco aquí el valor del caballo, va a ser un valor de $1000. Cuando yo vaya a buscarlo acá y yo quiera cambiar ese valor que está ahí, ¿cierto? Yo coloco caballo 1 y busco acá valor del caballo. Vea que no lo encuentra,
¿cierto? No es accesible, no está en ningún lado, porque es privado. Yo no puedo acceder a él. La única forma que yo tengo para acceder, en este caso, al valor del caballo, sería si yo hago lo siguiente. Si yo, por ejemplo, aquí afuera, diría, por ejemplo, public, ¿cierto? Y devuelvo aquí y coloco public, aumentar valor caballo. Entonces yo coloco acá, ¿cierto? Llamo de esta manera. Y entonces, en este caso, devuelvo el valor del caballo más, digamos, por ejemplo, en este caso, pondríamos valor de caballo, ¿cierto? Igual a valor caballo más 2000. Digamos, más 2000. 1, 2, 3, 2000. Entonces, listo. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy en este caso, ¿cierto? Uno sabe que el valor que nosotros seteamos principalmente era 1000. Pero si yo voy aquí y hago lo siguiente, y hago console.writeLine y llamo aquí caballo 1 punto aumentar valor del caballo y cerramos aquí. Cuando yo ejecute, vemos que aquí dice 1000, pero cuando yo ejecute lo que está acá, inmediatamente el valor va a ser 3000, ya que le aumentamos 2000. ¿Por qué? Porque la única forma de yo acceder a ese método o cambiar, digo, ese atributo que tenemos allá en la clase es por medio de métodos. En ese caso, a veces por eso están los métodos get y set, se crean para poder acceder a los valores que son privados, ya que no se deberían acceder así de manera de primeras. Solamente en este caso se accedieron porque estamos con un tipo público, como fue este caso. Entonces aquí vemos un ejemplo de algo público y aquí vemos un ejemplo de que la única forma de acceder a un atributo privado es por medio de métodos, que fue en este caso que aumentar el valor del caballo. Listo, teniendo un poquito claro, ¿cierto? Como el tema aquí, lo que nosotros tenemos, entonces tenemos que ver algo primordial, ¿cierto? Y es cuando hablamos, por ejemplo, de dos temas, ¿cierto? Que son muy vistos a nivel de métodos. Y es el tema de la sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. Voy a verlo acá. Ustedes van a ver mucha dislexia. Por mi lado tengo que estar corrigiendo. Sobrecarga de métodos y el tema del polimorfismo. Entonces, ¿qué busca la diferencia entre la sobrecarga de métodos y el polimorfismo? ¿Cierto? Es, digamos que son conceptos que tratan más o menos, digamos, pues tratan obviamente sobre métodos, pero que cambian de diferente manera. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, hablar de esto? El polimorfismo es cuando, por ejemplo, la clase padre, ¿cierto? Cuando hablamos en este caso de la clase padre, tiene un método, ¿cierto? Que todos, por ejemplo, logran hacer. Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de la clase animal cuando hablamos del método hacer sonido. Todos los animales de una u otra manera hacen sonido, excepto un dato que, bueno, solo leí en un cuaderno hace mucho tiempo, que las jirafas no tienen cuerdas vocales, pero la mayoría de animales de una u otra forma emiten un sonido. Entonces, si yo tengo el método hacer sonido, ¿cierto? Yo no puedo suponer que entonces, como la tiene el padre, significa que todos los hijos al tener ese método van a hacer lo mismo, porque no es el mismo sonido que hace un perro, el mismo sonido que hace un gato, el mismo sonido que hace un ornitorrinco, no sé, o sea, no es el mismo. Entonces, el polimorfismo lo que busca es, ¿cierto?, coger distinto, ¿cierto?, y tomar este método, pero adecuarlo de forma de que todos lo puedan utilizar, pero puedan, ¿cierto?, darle un fin diferente, ¿cierto?, puedan emitir un sonido diferente. ¿Cómo se ve en este caso, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, voy aquí a animal, y yo voy aquí a animal y creo el método de la siguiente manera. Public virtual, ¿cierto?, void, y ponemos aquí hacer sonido. Guardamos. Listo, tenemos aquí. Entonces aquí lo que va a pasar es que cuando llame, en este caso, ¿cierto? Este de acá, él va a hacer lo siguiente. Dice, el animal hace un sonido.
¿Listo? Te guardamos acá. Este método como tal, todos pueden acceder a él, ¿cierto? Pueden acceder a este método porque son los hijos. Pero entonces aquí en el caballo lo que hacemos para nosotros acceder a este método, ¿cierto? Es que lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos public, hacemos override, ¿cierto? Sobreescribir y ponemos el método en este caso como está acá, que dice hacer sonido. Entonces mire que dice base.hacer sonido, ¿cierto? Porque en este caso si ponemos base.hacer sonido es porque vamos a utilizar en este caso el que tenemos allá, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer en este caso es cambiarlo. Simplemente vamos a hacer aquí y ponemos en este caso relinchar. Y lo guardamos. Entonces lo que va a hacer es que si nosotros creamos otro método en otro lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a sobreescribir este método que ya existe, pero para que funcione de otra manera. Entonces cuando nosotros ya vayamos aquí a animal, vayamos a program, perdón. Entonces ya estando aquí en el main, lo que nosotros vamos a hacer es llamar, ¿cierto? Este método. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llamar, en este caso, caballo 1 punto y ya vamos a hacer sonido. Entonces, ¿por qué no lo encerramos en este caso en un console.writeLine? Ya que lo que está haciendo en este caso nuestro método, ¿cierto? Es ya como tal hacer esto. Ya de por sí hace la función. Entonces, cuando yo ya ejecute acá, ¿cierto? Ejecute mi código, va a hacer esto. Tan relinchar. Ya aparece acá. ¿Listo? Entonces, esto es lo que, por ejemplo, ya logra hacer en este caso el polimorfismo. Si yo creo otro animal, le coloco el mismo caso en caballo acá, le coloco override void, ¿cierto? Y demás, puedo alterar este método, ¿cierto? De forma de que pueda hacer algo distinto. Por ejemplo, aquí nosotros no podemos colocar, por ejemplo, que devuelva un string. ¿Por qué? Porque como tal el valor que viene debe ser void, ¿cierto? Ya que viene de animal. Entonces aquí sería void y ya podría utilizarse en este caso. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos puede verse en, digamos, por ejemplo, cuando hablamos en casos donde vamos a utilizar un método o algo, pero va a hacerse de diferentes maneras, ¿cierto? Un caso donde nosotros podemos ver, ¿cierto? Puede ser cuando, por ejemplo, tenemos la clase mesero, ¿cierto? Y un mesero tiene el método tomar pedido, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, el método tomar pedido, sabemos de que los pedidos pueden hacerse de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces puede tomar un pedido de un solo plato, puede tomar un pedido de varios platos o un plato con modificaciones. ¿Cuáles pueden ser los casos? Por ejemplo, un solo plato, quiero una pizza, ¿cierto? Quiero varios platos, entonces quiero una pizza, una ensalada y una Coca-Cola. Tengo un pedido con varias modificaciones, quiero una pizza pero sin queso y con doble porción de, no sé, champiñones o de algo que yo le quiera añadir. Entonces, lo que como tal la acción básica es tomar un pedido, pero la cantidad o los detalles con los que se hace el pedido, ¿cierto? Son diferentes. Entonces vamos a crear, por ejemplo, en este caso la clase, vamos a crear la clase mesero para que hagamos un ejemplo respecto a la sobrecarga de métodos. Entonces, tenemos aquí mesero. Entonces, si yo tengo aquí la clase mesero, o mejor dicho, cambiémosle para que sea más global, o sea mejor, pongámosle restaurante, ¿cierto? Para no hablar directamente del mesero y poder hacerlo como más claro. Entonces hacemos aquí restaurante, ¿cierto? Entonces aquí en restaurante simplemente lo que nosotros hacemos es hacemos un public, vamos a hacerle un public void, aquí voy a copiarlo, public void, tomar pedido. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí coloco, en este caso, coloco string plato y ya vamos acá. Entonces aquí tengo ya el pedido, ¿cierto? Y si yo hago aquí un console.writeLine, voy a colocarle aquí sea pedido, damos el espacio, concatenamos y colocamos aquí el plato que se pidió. ¿Qué pasa o dónde se ve como tal la sobrecarga? Ustedes dirán, bueno, no, yo lo que haría es hacer todo y bueno,
uno lo que hace es que entonces ya coloca public void tomar pedido. Y entonces mira que aquí pasan dos cosas. Yo ya puedo colocar, aunque tenga el mismo nombre, yo coloco string plato y le coloco aquí otro, y le coloco string bebida. Y mire que puedo utilizar el mismo nombre, pero los argumentos cambian en este caso. Entonces yo lo que hago es console.writeLine y vamos a colocar un poco parecido el mensaje, sea pedido, colocamos aquí dos puntos, espacio, concatenamos el plato, vamos a poner aquí el plato con el más, plato, ponemos otro más, ponemos otras llaves aquí, un espacio y aquí colocamos la bebida. Y aquí por ejemplo ya lo que hicimos es hacer el mismo pedido, ¿cierto? Pero digamos le pasamos dos argumentos diferentes, ¿cierto? Respecto a lo que hicimos acá. Entonces, ¿cómo se ve por ejemplo esto reflejado? Cuando nosotros por ejemplo vamos a hacer, entonces vamos a hacerle aquí lo siguiente, vamos a irnos a program aquí y vamos a crear, entonces vamos a poner restaurante. Pues res 1 igual a new restaurante, y cuando yo llame aquí a restaurante, entonces yo le hago restaurante, cierto, punto tomar pedido. Entonces, ¿qué hicimos en el primero? En el primero solamente pusimos un plato, cierto, en este caso vamos a ponerle una pizza, cierto, y lo voy a llamar acá. Entonces, si yo ejecuto, cierto, lo que yo tengo acá, cierto, se ha pedido una pizza. Vamos a dejar esto aquí a un lado, lo voy a borrar para que nos quede aquí con lo que queremos hacer del restaurante. Entonces yo hago aquí restaurante, tomar pedido, pizza, y mire que sin ningún problema. Pero si yo llamo restaurante 1, cierto, y le doy tomar pedido, cierto, el mismo nombre, pero hago lo siguiente, pongo pizza y aquí le paso el otro y le coloco Sprite. A ponerle una Sprite para estos calores. Te ponemos aquí Sprite, guardamos y cuando ejecutemos, mire que nos va a decir se ha pedido pizza y nosotros se ha pedido pizza y Sprite. Entonces mire que tenemos el mismo método, cierto, estamos en este caso empleando el mismo método, pero lo que estamos haciendo es que con la sobrecarga dijimos que hey, si tiene unos parámetros diferentes, o sea en uno si tiene un solo parámetro ejecuta esta función, pero si tiene dos parámetros ejecute la segunda función. Entonces la sobrecarga de métodos también llega a ser muy útil, ¿por qué? Porque lo que nos va a permitir en este caso, cierto, es por ejemplo claridad, cierto, que sea fácil de entender, cierto. Los beneficios, tiene una flexibilidad ya que permite adaptar el comportamiento de un método a diferentes situaciones y reutiliza el código, ya que evita, cierto, la duplicación de código al permitir que un mismo nombre represente diferentes acciones, para no tener diferente como tomar pedido, dos ingredientes, dos elementos, tres elementos. ¿No? Con el mismo nombre, mire que a nivel, por ejemplo, a la hora de escribirlo acá, con uno solo podemos, depende de lo que le mandemos, puede ser, digamos, diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál que se debe considerar a la hora de hacer sobrecarga de métodos? Que cada método tenga una firma única, ¿cierto? En este caso, como ven, tiene aquí diferente aquí los parámetros y hace un console write line diferente al otro, ¿cierto? El contexto, ¿cierto? Debe usarse de manera sensata. Hay que evitar confusiones, que tenga varios métodos así con el mismo nombre, pero todo que sea muy confuso y no sea claro a la hora de utilizarlo. Y los tipos de datos de los parámetros deben ser diferentes para que el compilador pueda distinguir entre los métodos. En este caso está string plato, pero como aquí hay dos, permite hacerlo diferente, listo. Pero ver, porque si coloco otro string, aquí vuelvo y coloco otro string, así tengo otro nombre, va a haber un problema respecto al compilador. Entonces la idea es que se pueda diferenciar entre los métodos. Y eso es lo que hemos visto por hoy, eso es lo que podemos ver por hoy, es lo que pudimos detallar.
es importante que tengamos en cuenta a la hora de utilizar todos estos elementos, ¿cierto? Desde un inicio, la abstracción, entender cuándo tenemos que utilizar métodos públicos y privados, saber también cuándo tenemos que hacer herencia, no siempre a todo toca hacer herencia. Hay que saber cuándo hacer herencia, con qué propósito hacerlo, saber utilizar el polimorfismo con buen uso, ¿cierto? Cuando veamos que realmente el método necesita el hijo utilizarlo, y la sobrecarga de métodos, utilizarlo de manera clara y cuando la necesitemos. Así que eso es todo lo que pudimos ver por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.